Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir y muchas gracias también a Pedro Pablo y a todo el equipo por este fantástico evento que han organizado un año una vez más. Ha tocado moderar esta mesa sobre el entorno regulatorio en el sector de la ciberseguridad. Y antes de presentar a los dos invitados que tenemos hoy aquí, que son la verdad que dos cracks los dos, me he tomado la libertad un poco de buscar algunos datos para poner un poco en contexto qué es lo que supone esto para la regulación. O sea, ahora mismo la ciberseguridad está impulsando y está teniendo una transformación sin precedentes. El coste mundial se prevé que alcance ni más ni menos que los casi 24 billones con B en 2027. Y ante este escenario, pues el sector de los ciberseguros está experimentando un crecimiento totalmente exponencial, ¿vale? Hasta el punto de que la creciente demanda se espera que casi se triplique en los próximos 6 años. Por lo tanto, es importante buscar ese mix entre ciberseguros y normativa, cumplimiento normativo. Para ello nos reunimos para analizar cómo normativas como el NIS2, como DORA, como el Reglamento de Ciberresiliencia, pues no solo están marcando un nuevo estándar, sino que están cambiando por completo las estrategias de ciberseguridad de las compañías. Hoy contamos con Isabel Sánchez Esparza, responsable de Coordinación, Formación y Concienciación de Ciberseguridad en Acciona, y con Javier Garrote, que es el Information Security Manager en DHL Express. Y la primera pregunta que yo quería hacer está muy relacionada precisamente con el tema de las normativas, de todas estas normativas, y quería preguntaros cómo están impactando pues el NIS2, la DORA, el Reglamento de Ciberresiliencia en las estrategias de ciberseguridad que estáis desarrollando ahora mismo en vuestra empresa. Isabel, ¿cómo lo ves? Yo creo que todo este paquete normativo que estamos recibiendo, ¿no?, desde la Unión Europea desde hace ya bastantes meses, está proporcionando un efecto directo y transformador para las empresas, en el sentido de que ya no se ve el cumplimiento normativo como un simple check, ¿no?, un marco y porque cumplo esta norma, esta y la otra, sino que fomenta un verdadero proceso de revisión y de capacitación en las empresas. Javier. En nuestro caso el impacto es total. Tenemos una madurez de la seguridad bastante alta como empresa multinacional global que somos, pero el hecho de que haya un reglamento normativo al que acogerse nos hace revisar todos nuestros procesos, empezando por los procesos de continuidad de negocio, los procesos de gestión de accesos a las aplicaciones, los procesos de notificación de incidentes de seguridad. Todos los procesos los estamos revisando y en base a todas las leyes que transponen NIS2 que se están implementando en todos los países de la Unión Europea. Entonces, también hace que se involucre el comité de dirección de una forma mucho más implícita por la responsabilidad que tienen ahora. Pero, bueno, aunque ya teníamos una madurez de seguridad alta, ahora pues esto requiere que aumentemos nuestra postura de seguridad. Y la implementación de este tipo de normativas realmente ha pasado ya, lo comentaba antes Isabel, de ser una obligación legal a convertirse ya casi en una oportunidad para reforzar la resiliencia digital, que las empresas estén mejor protegidas. O sea, ya no es algo que me imponen, que tengo que aplicar porque sí, sino que ha llegado un momento que aprovecho que esta norma está, la instauro dentro de un poco de mi estrategia y con eso incluso la llevo a un nuevo nivel. ¿Cómo lo ves, Isabel? Sí, por ejemplo, desde el plano de la formación, yo como responsable de formación de ciber en Acciona, vemos cómo ya se empiezan a adaptar y actualizar incluso los programas de formación, incorporando los requisitos de NIS2, de DORA, del Reglamento de Ciberresiliencia, y ya se actualizan esos programas y además se crean módulos específicos para la alta dirección, para que sean conscientes de las responsabilidades que tienen derivadas de esta normativa y a qué sanciones, tanto administrativas como penales, se pueden ver expuestos por el incumplimiento, ¿no?, de esta normativa. Javier. Sí, bueno, es algo que hemos vivido con la GDPR. Antes de la GDPR ya teníamos la Ley Orgánica de Protección de Datos y las empresas de transporte, básicamente los datos que gestionamos de nuestros clientes son datos de carácter personal.
Pero si hemos vivido esa transformación de decidir cuál es el nivel de seguridad que quieres, a acogerte a los requisitos de una norma o de un reglamento europeo. Entonces, de esta misma manera, como ahora viene NIS 2, hemos involucrado al departamento legal de la compañía como parte del equipo de implementación de NIS 2. Y esto nos permite ver los procedimientos desde el punto de vista también legal, asegurándonos de que cumplimos con todos los requisitos de la norma. Y realmente para vosotros, a nivel corporativo, ¿está siendo un proceso sencillo? ¿O veis qué dificultades podéis ver de la aplicación de este tipo de normas? Javier. En nuestro caso, siendo una empresa presente en todos los países de la Unión Europea, uno de los mayores inconvenientes es tener que cumplir con cada ley en cada uno de los países, sobre todo en procedimientos comunes como pueda ser la notificación de incidentes de seguridad. Entonces tenemos que unificar nuestros procedimientos y llegar a algo que sea manejable, porque los plazos que nos impone NIS 2 es de notificación en 24 horas. Entonces, para poder notificar en 24 horas, lógicamente la monitorización debe estar, el análisis debe estar a tiempo y el procedimiento debe ser muy fino para poder notificar en tiempo y forma. Entonces, es uno de los mayores retos que tenemos, no el único. El tema de formación e involucración de los comités de dirección es, bueno, pues es algo añadido que debemos considerar también en todos los países. Isabel. En nuestro caso, vamos, coincido plenamente con Javier, y también un reto importante ha sido el análisis de aplicabilidad, o sea, de verdad, ¿dónde impacta NIS 2? Hablo de Acciona porque al final es un grupo con muchos negocios, presente en muchas geografías, y hemos tenido que hacer un análisis de realmente dónde aplica NIS 2, dónde se ha traspuesto, porque no olvidemos que es una directiva y al final tiene que ser traspuesta en cada país. Eso también ha sido un reto bastante importante. Vale. A la hora de hablar ya más de seguros cibernéticos, vosotros como expertos de ciberseguridad en vuestra propia empresa, ¿qué papel creéis que juega el seguro dentro de una estrategia de gestión del riesgo, teniendo en cuenta también todo este tipo de normativas? Javier. Bueno, yo creo que es un papel muy importante. Yo creo que también se van a ver beneficiados de NIS 2 en el modo en el que las empresas estamos haciendo una labor proactiva de recoger evidencias de cara a una posible auditoría por parte de las autoridades, y todas estas evidencias y transparencia en nuestros sistemas y nuestros procesos de parcheo de vulnerabilidades, riesgos, etcétera, también va a facilitar el análisis por parte de las aseguradoras y el ofrecer pues, seguros mucho más adecuados a las necesidades de las empresas. ¿Lo consideras, precisamente se hablaba justo en la mesa anterior, ¿lo consideras una herramienta reactiva o crees que al final es un incentivo para mejorar precisamente los procesos de seguridad y cumplimiento dentro de DHL? Bueno, yo creo que ambas cosas. Por un lado, es reactiva porque te hace, una vez hecho ese análisis, esa auditoría previa de la que comentaban antes, saber exactamente cómo tienes tus sistemas y qué gaps tienes y dónde tienes que aplicar cambios en tu infraestructura. Y por otro lado, bueno, pues, tienes una cobertura ahí que frente a un problema cuentas con que te vaya a cubrir si ha sido diseñado esa póliza de forma adecuada. Isabel, ¿qué papel juega para vosotros el ciberseguro? Yo coincido completamente con Javier. O sea, no hay que olvidar esa doble vertiente de un ciberseguro. Al final, por su propia naturaleza, es un elemento reactivo. Viene a responder frente a una contingencia que es un ataque, una brecha de seguridad. Pero luego también está suponiendo un enfoque proactivo en el sentido de que, bueno, a la hora de que nos concedan una póliza o incluso a la hora de renovarla año a año, hacemos un ejercicio de revisar, bueno, cuáles son nuestros gaps, lo que falta por implementar o dónde debemos mejorar, y a partir de ahí se hace un proceso de mejora continua. Y luego me gustaría hacer una pregunta más específica a cada uno de nuestros invitados sobre su propia compañía, porque creo que me parece muy interesante. Son dos empresas de dos sectores diferentes. En el caso de Acciona, Isabel, como empresa líder en infraestructuras, energías renovables, ¿cómo abordáis la ciberseguridad en entornos donde conviven tecnologías IT y OT en infraestructuras críticas? Bueno, pues es una buena pregunta porque al final son dos entornos distintos. Merecen un enfoque diferenciado, pero a la vez
armónico. De forma que, por ejemplo, en temas de formación, ¿no? Debemos transmitir cuáles son los riesgos en uno y otro entorno y transmitir sobre todo la idea de que las ciberamenazas pueden saltar fácilmente de un entorno IT a un entorno industrial. Luego a eso se suma también un reto fundamental y es que en el entorno T los sistemas muchas veces están obsoletos. La antigüedad del entorno T. Son sistemas que en su día se instalaron sin pensar en su conectividad a redes corporativas, a Internet. Entonces, todo eso va sumando y al final es un gran reto y sobre todo en compañías como Acciona, ¿no? Que al final tiene diferentes negocios, trabaja con infraestructuras, plantas de agua, renovables, como has comentado. Entonces, es importante tener clara esa diferencia y que la formación sea integradora y específica a cada caso concreto. Y precisamente, ¿cuáles crees que es el mayor reto a la hora de proteger este tipo de activos? ¿Cuál crees tú que son los retos que marcan, dices, para esto hay que tenerlo en cuenta, o incluso igual no sé si hay diferentes retos dependiendo del tipo de infraestructura? No sé cómo lo veis. Principales retos: capacitar, teniendo en cuenta lo que he comentado anteriormente, integrar ambos entornos y ser conscientes de los riesgos asociados a uno y a otro. Muy bien. Javier, en DHL, como líder global en logística y transporte, ¿qué barreras específicas encontráis al alinear vuestras políticas internas de seguridad con los nuevos requisitos regulatorios que existen en una cadena de suministro tan extensa, tan compleja como la vuestra? En nuestro caso, en los últimos años hemos invertido mucho en automatización de nuestros centros logísticos, lo que nos permite dar el servicio que esperamos dar a nuestros clientes. Y todo esto es un mundo de OT que, aunque deben hacer seguro desde el diseño y por defecto, esta es una máxima que tenemos siempre en los departamentos de informática y seguridad. La concienciación es fundamental, porque cuando trasladas esta información a los responsables de los proyectos e implementan de forma adecuada todos estos sistemas, luego es mucho más fácil el asegurarte de las pequeñas desviaciones que pueda haber y implementar las medidas necesarias. Pero cuando no se implementa de una forma segura desde que se nace el proyecto, luego es muy difícil añadir costes a ese proyecto, incluyendo nuevas medidas de seguridad. Entonces, la formación es fundamental y es a todos los niveles, y el implementar los proyectos seguros desde el principio es algo realmente necesario para evitar costes añadidos y problemas a la larga. Precisamente, Javier, comentabas el tema de la formación, la importancia de la concienciación. ¿Vosotros cómo fomentáis esa cultura de seguridad digital en empresas? Al final son muy diversas, son empresas muy grandes, no siempre es fácil, muchas veces están distribuidas en diferentes puntos, no solo de España, sino incluso podéis tener empleados en otros lugares del mundo, y que a la vez tienen distintos niveles de madurez digital. Es decir, no es lo mismo una persona, entiendo que tiene 25, 30, 35, 40 años, que está más acostumbrada a un mundo digital, que una persona pues, que igual está cerca de la jubilación, etcétera. Tenemos diferentes niveles de formación. Tenemos, a nivel global, tenemos un plan de formación con 2 cursos de obligado cumplimiento para todo el personal de la compañía, que uno es muy enfocado en seguridad informática y otro en protección de datos. Estos son obligatorios y recurrentes para todos los empleados de la compañía. Y luego, cada país y cada unidad de negocio llevamos a cabo nuestros propios ejercicios de formación, en los que hacemos webinars, en los que utilizamos todos los elementos a nuestro alcance, desde newsletters a emailing, ejercicios de simulación de phishing, ejercicios de simulación de brechas de seguridad, para entrenar a nuestros empleados y que sepan diferenciar un correo que pueda ser pertinente, de llevar un enlace maligno a un correo interno, o poner en duda cuando te piden información o te llega un correo que no estás esperando. Hacemos mucho ejercicio de formación para entrenarles a los empleados, porque al final yo lo que he comprobado, que vengo desde el mundo técnico de la informática, es que centramos mucho la seguridad en el plano técnico, en las vulnerabilidades, en el parcheo, en la tecnología, pero muchas veces el eslabón débil está en el compañero, está en ese riesgo por ese email que te llega, ese SMS.
Entonces, es fundamental la formación y el entrenamiento de los empleados para detectarlo. Claro, eso te iba a preguntar, porque vosotros hasta qué punto veis que eso realmente funciona, en el sentido de que la gente realmente está concienciada, o alguna vez hay gente que no lo lleva tan a rajatabla. Hablo, por ejemplo, de la posibilidad de que, imagínate, alguien que utilice su ordenador personal, su ordenador de trabajo como ordenador personal, cosas así que igual se ven hoy en día en muchos sitios y que no debería ser así a priori. ¿Vosotros cómo lo ves tú desde fuera? Sí, hay datos medibles, pero la percepción la ves cuando el primer ejercicio de phishing que haces, la gente directamente no recibes ningún feedback sobre ese phishing, y los últimos recibes 50 llamadas de «me ha llegado este email, ¿me lo puedes revisar?». Bueno, pues efectivamente estás poniendo en duda el contenido de ese email, estás teniendo en cuenta que puede ser un riesgo, y bueno, pues para el siguiente seguramente ya lo sepas detectar y informes directamente a través de las herramientas, pero sí que vas viendo una evolución en tus compañeros en la compañía que te van reportando: «Oye, tengo dudas con este archivo anexo que me ha llegado». Puede ser, bueno, pues lo analizamos y lo vemos, pero la formación, desde luego, y el awareness impacta directamente en el grado de seguridad, en la madurez de seguridad de una compañía. Isabel, en tu caso además eres la responsable de coordinación, de formación, concienciación precisamente de este tipo de problemas en Acciona. ¿Cómo fomentáis vosotros esta cultura de la seguridad para que empresas, porque al final Acciona también es una empresa enorme, gigante, con muchísima gente, con muchos niveles de madurez digital? ¿Cómo lo implementas tú? No sé si tienes alguna hoja de ruta, una serie de pasos que consideras clave, si haces distinción por perfiles. Nosotros partimos de la base de que aproximadamente el 80% de los ciberataques a las compañías se deben a un error o a un descuido humano del usuario final. Entonces, a partir de ahí, desplegamos un plan de formación y concienciación con campañas de comunicación y concienciación vía email. Desde hace aproximadamente año y medio, 2 años, enviamos de forma muy recurrente comunicados, incluso una vez al mes o más de una vez al mes, para que los empleados de todo el grupo sean conocedores de los riesgos, de las últimas tendencias de ataque y sepan cómo actuar, sobre todo. Se les ofrecen una serie de recomendaciones y coincido con Javier en que se nota y eres consciente de la evolución y del progreso cuando ves cómo los usuarios cada vez reportan más, te trasladan más dudas: oye, ¿cómo tengo que reportar este correo? ¿A quién debo contactar? ¿Cuál es el teléfono de seguridad? Y luego, además de las campañas de comunicación que comentaba y concienciación, estamos trabajando en actualizar un curso obligatorio para todos los empleados, y por otro lado hacemos ejercicios de phishing simulado 1 al mes, principalmente. Y lo que comentaba, al final se nota el progreso. Hemos avanzado de un 3, 4, 5% de usuarios que reportan a mucho más. Y precisamente, hablando de normativas, yo no sé si vosotros de alguna forma también formáis cuando salen estas normativas o actualizaciones. Al final tienen como nombres que muchas veces a la gente que no sabe de ciberseguridad le parecen como chino. Entonces, yo no sé si también intentáis formar, concienciar a los empleados de este tipo de normativas, de lo importantes que son, de qué es lo que conlleva el tener que cumplirlas o no cumplirlas. No sé cómo lo hacéis, Isabel. Sí, o sea, en Acciona, por ejemplo, actualizamos los contenidos en base a esta normativa. Sí que es cierto que lo adaptamos para que sea accesible, claro, para que todo el mundo se quede con la idea fundamental y con los conceptos clave de cada norma y no se vaya, termine el curso y se vaya sin haber aprendido nada. Entonces, es un punto importante también, pero sí. Javier. Sí, debemos tener cuidado con las siglas. Nos encantan las siglas y los que somos del mundo técnico vivimos dentro de las siglas. Esto nos hace tener que hacer un ejercicio de traducir
lo que nosotros entendemos como NIS2, DORA o GDPR, a realmente qué hay detrás de eso, qué se persigue, qué tenemos que proteger, qué está en riesgo. Y en los ejercicios que hacemos de formación intentamos hacer este ejercicio para que entiendan realmente qué hay detrás de todas estas normativas, qué persiguen y qué ponemos en riesgo cuando damos un enlace o cuando ponemos nuestros datos en un formulario que no sabemos muy bien cuál es el origen del mismo. Y para ir terminando, un poco la pregunta que siempre hacemos al final es un poco a nivel de futuro, de próximos pasos. No sé si creéis que este tipo de normativas van a evolucionar de alguna forma. ¿Tenéis pensado o creéis que debería haber algún tipo de normativa adicional que a día de hoy no se está aplicando y que sería interesante su función dentro de las empresas? Javier, ¿qué se te ocurre a ti? Yo creo que como normativas tenemos bastantes. La evolución es que irán evolucionando de la misma manera que la protección de los datos de carácter personal, pues los derechos de los propietarios de los datos sobre sus derechos de rectificación, cancelación, acceso, etcétera, pues irá evolucionando en base a cómo vaya resultando la implementación y cómo vaya protegiendo la implementación de esta normativa en las diferentes empresas. Yo creo que en Europa tendemos a normalizar, a generar legislación y a imponer. Creo que es bueno en la medida en la que es una manera en la que las empresas sí o sí tienen que implementar estas medidas. De otro modo, también creo que a las empresas más pequeñas, con menos recursos para invertir en seguridad y demás, les penaliza. Les cuesta mucho más esfuerzo, como comentaban antes, el tener todos los sistemas bajo todas estas medidas de seguridad sin disponer de presupuestos para realizarlo. Pero al final el fin de estas normas es proteger la productividad de las empresas, proteger a nuestros clientes, proteger los datos de nuestros clientes, proveedores y empleados, y creo que el fin es bueno, entonces debemos recorrerlo y implementar las medidas. Isabel, decía al principio precisamente que los ciberatacantes son cada vez más sofisticados, cada vez utilizan estrategias y métodos que muchas veces las compañías incluso no han llegado a entender. Precisamente tú, a nivel de pronóstico, ¿cómo crees que debe evolucionar a nivel regulatorio, a nivel incluso de formación en tu caso, o si crees que debe haber un nuevo paso? Más para que, yo sé que en Europa estamos bastante protegidos, que las normativas precisamente nos han ido mucho a ello, pero quizás hay algo más. Yo estoy de acuerdo con Javier. Creo que tenemos bastantes normas europeas, pero sí que, desde mi opinión, he hecho en falta un aterrizaje más detallado. Por ejemplo, pienso en NIS2, la directiva NIS2. Llevamos un montón de meses esperando una transposición. Creo que es necesaria porque la directiva está muy bien, impone una serie de obligaciones y marca la pauta, pero hay que aterrizarlo. Porque en el caso de Acciona y de muchas compañías falta aterrizar esa ambigüedad quizá que te puede dar la directiva. ¿No crees que a veces las directivas europeas no son del todo claras o que podrían ser un poco más claras a la hora sobre todo, porque claro, tú formas, pero claro, a ti también te formarán precisamente sobre este tipo de normativas y muchas veces parece que es como que sí, pero no sé cómo hacerlo o sea, ¿tú crees que hay un punto adicional que debería tenerse en cuenta? Para actualizar, por ejemplo, un programa formativo necesitamos conocer exactamente qué requisitos nos impone la norma. Entonces, sí que veo que algo falta. Bueno, pues con estas conclusiones por parte de nuestros invitados terminamos esta mesa redonda. Muchas gracias a los dos por haber venido y muchas gracias a todos por asistir al evento.